ajustes. Lo que tú mencionabas, Casimira, la reducción de ministerios afecta o va a permitir, digamos, una afectación del 5%, que es bastante, porque hay que empezar por casa. El ajuste no se puede dar solo a la clase media o a la clase más empobrecida. El ajuste empieza por casa y ese es el mensaje. Nosotros hemos dicho en la mentalidad, en el discurso de Milei, se había dicho permanentemente que era un Estado obeso, que en los últimos años se había sobredimensionado, que se ha generado el trabajo militante, el puesto de trabajo militante, y ese puesto de trabajo militante va a desaparecer. El propio jefe de gabinete decía que los que tienen que no temer, digamos, son aquellos profesionales que aportan al Estado argentino, el servidor público que nosotros podríamos llamar, aunque también es una fantasía, en Bolivia el funcionario institucionalizado, ¿no? Entonces en la Argentina existe un servicio público también institucionalizado, pero que poco a poco se vio debilitado por este empleo militante, el trabajo militante, y ese trabajo militante va a desaparecer, y por supuesto que va a verse afectada un considerable número de personas por esta reforma al Estado, no solo por eso, sino por las diferentes medidas que se van a tomar. Por lo tanto, evidentemente, lo vuelvo a repetir, la Argentina, por lo menos en la idea de Milei, va a retomar un Estado que Fukuyama decía, en los estados obesos, aquellos que están tan cargados de burocracia que son ineficientes a la hora de cumplir objetivos, y el Estado musculoso, aquel que tiene los recursos necesarios, económicos, humanos y materiales, para cumplir los objetivos del Estado. Entonces, creo que todos los estados nos han convertido en un gran productor de empleo, y ese empleo no necesariamente es productivo. Por lo tanto, empezar por casa es importante, y no cabe duda que va a haber un gran porcentaje de la población afectado. Yo siempre hago el parangón con el momento que vivimos los bolivianos con la hiperinflación del 82 al 85, con 20,000% de inflación, y fue el doctor Paz Estenssoro que quizá en su mejor gobierno de la historia suya tuvo que tomar medidas absolutamente durísimas, con 10,000 mineros en las calles, etcétera, mucho desempleo, pero era la única manera de hacerlo. La UDP había intentado puro parches y más bien solo impresión de billetes, como ha estado sucediendo en la Argentina en el último tiempo. No vamos a comparar ni el tamaño de las economías ni el proceso inflacionario, hiperinflacionario que vivía Bolivia, pero está claro también que Macri no pudo resolver la crisis económica con medidas progresivas. Por lo tanto, parecería que el mensaje y la receta más idónea es las medidas de shock para que lo más pronto posible se puedan recuperar. Por ejemplo, en Bolivia, luego de los 10,000 mineros en las calles, se creó el Fondo Social de Emergencia para tratar de minimizar esos costos sociales. Y el empresario privado argentino, quizá también en mediano plazo, corto plazo, ojalá, pueda también, a partir de la liberalización del mercado laboral, contratar personal. Se puede incrementar y disminuir, obviamente, el desempleo, si nosotros logramos conseguir en la Argentina una dinámica económica, quizá pueda ser la que absorba esa mano de obra, porque hoy en día, no solo en la Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, las cargas sociales que implican los trabajadores a veces hacen que los empresarios no crezcan. Por lo tanto, es una decisión y una apuesta muy, muy ambiciosa, y esperemos que dé resultados por el bien del pueblo argentino.